Noticias con Pedro Tello Villagrán. Por cierto, que pues hay datos en torno a la ocupación, a los que andamos chambeando, a los que no andamos chambeando, a los que andan buscando chamba y no la encuentran, a los que de plano pues ya decidieron no buscar chamba porque nomás no se encuentra nada y andan en el subempleo, entre la informalidad y no. Querido Pedro Tello, te mando un abrazote. ¿Qué datos hay en torno pues a la ocupación, en torno a los que están y no están trabajando aquí en nuestro país? Buenos días. Luis, buenos días, qué gusto saludarte a ti y a quienes nos escuchan. Lo que son las cosas, el señor José Ángel Gurría señaló que el crecimiento de México es bajo y va a la baja. El subgobernador del Banco de México señaló que la inflación es elevada, más persistente y nos tomará más tiempo del que originalmente se deseaba llevarla a los niveles que marca la Constitución para el Banco de México. Y el INEGI nos informó el día de ayer que en el mercado laboral de nuestro país, en el mes de febrero, aumentó en más de 500,000 el número de mexicanos con una ocupación, sea como trabajadores, sea como empleadores o sea como trabajadores por cuenta propia, pero a la par de ese incremento tan significativo en el número de personas ocupadas en febrero en comparación con el mes de enero, también aumentó en 41,000 personas el total de gentes que buscaron ocupación, un empleo y no lo encontraron. Pero también aumentó en más de 118,000 personas el número de trabajadores que teniendo un empleo y recibiendo un ingreso o un salario, se dan cuenta de que no es suficiente para poder llevar alimentos o mantener con un estatus apropiado la calidad de vida de sus hogares y están buscando una fuente de ingresos adicionales. La desocupación y el subempleo, Luis Auditorio, van al alza, por más que nos indiquen que se están generando empleos en niveles casi históricos. Y lo que es aún peor, porque vale la pena subrayarlo, Luis, para no dejarlo como una información al margen, es que al mes de febrero, 55 de cada 100 mexicanos ocupados lo hicieron en el sector informal de la economía y solo 45 de cada 100 laboramos en el sector formal de la actividad económica. Y cifras también correspondientes al mes de febrero indican que 66 de cada 100 mexicanos tienen ingresos salariales que ocupan o que les generan, en el mejor de los casos, hasta el equivalente a 2 salarios mínimos. Y cuando uno ve estas cosas y suma lo dicho por el señor Gurría, lo señalado por el subgobernador y los datos del INEGI, uno entiende por qué en las calles se percibe esta sensación de desánimo entre los negocios de quienes han emprendido por cuenta propia alguna actividad para generar ingresos y se dan cuenta de que las ventas van muy a la baja, y la desolación con la que muchas amas de casa regresan al hogar porque no encuentran una estabilidad de precios que les permita llevar por lo menos la misma cantidad de productos que solían llevar hace escasos 7 meses a la mesa de su familia, Luis. A ver, para que nos quede ahí muy claro, te pido si nos repites otra vez los datos. O sea, en la formalidad y en la informalidad hay ¿cuánto y cuánto? Hay 45 de cada 100 mexicanos Ajá. trabaja en el sector formal de la economía. Okay. Y 55 de cada 100 mexicanos trabaja hoy en el sector informal. Ahora, en este formalidad e informalidad, hoy día hay otros esquemas medio curiosos porque pues a lo mejor estás en la formalidad porque metes tu factura, tu recibo de honorarios, pero estás en asimilados a salario a final de cuentas, porque muchos de estos formales, no sé si todos están medidos así, Pedro, como pues con las prestaciones básicas, seguro social, pensiones, bueno, no pensiones, pero fondos de retiro, etcétera. Hay muchos profesionistas independientes, los freelancers, y otros que pues no necesariamente como freelancers o como independientes, sino como asimilados a salario, que no tienen estas prestaciones, querido Pedro. Sí, por supuesto. No tengo los datos aquí a la vista, claro. Prometo presentarlos el día de mañana, pero el número de mexicanos que tiene hoy en día una ocupación, pero no cuenta con un contrato de trabajo, el número de mexicanos que teniendo incluso un contrato de trabajo no recibe las prestaciones de ley, y el número de mexicanos
que sin recibir además las prestaciones de ley tampoco tiene derecho al reparto de utilidades, es un número creciente, Luis. Y eso lo que indica es un mercado de trabajo en una economía que avanza lenta y a un ritmo cada vez menor, donde una reforma laboral que se aplicó parece que no se está cumpliendo a cabalidad en la relación obrero-patronal en el día a día, cuando lo que necesitamos es justamente garantizar mínimos de bienestar a los trabajadores en este país. Y finalmente, para que nos quede también ahí muy claro el dato que nos dabas, más o menos en número, el promedio de ingreso, o sea, varía mucho porque depende de muchísimos factores, pero nos dabas ahí el dato. ¿Son cuántos salarios mínimos, Pedro? El 66% de los que hoy en día están trabajando, 66%, 2 de cada 3, ¿sí?, recibe, en el mejor de los casos, hasta 2 salarios mínimos como ingreso mensual por su labor. ¿Qué es que más o menos como 8,000 pesos? Estamos hablando de 10,370 pesos más o menos. Ok, es el 66% gana hasta 10,300 pesos. Exactamente. Para ponerlo más concretamente, hasta un salario mínimo, 33% de los que hoy en día están ocupados, es decir, 5,186 pesos más o menos, gana el 33% de los mexicanos. Un 32,5% adicional gana 10,350 pesos más o menos, 2 salarios mínimos. La suma de ambos nos lleva al 66% de la población ocupada el día de hoy. Querido Pedro, te mando un gran abrazo. Gracias por estos datos. Hay que reflexionar mucho y a lo mejor de ahí, además del desánimo, pues también se nota el enojo, ¿no? Hay mucho enojo, hay mucha frustración y pues hay mucha desigualdad, evidentemente. Habrá que pensar a dónde nos terminan por arrojar estas cifras, caray. Y el reconocimiento a las amas de casa y a quienes trabajan por su cuenta y viven de su propio ingreso, Luis, por la forma bajo la cual hacen verdaderos esfuerzos para mantener niveles mínimos de bienestar o una vida digna, Luis. Gracias, querido Pedro. Te mando un abrazo y te seguimos en tu red. Sígueme en Twitter, en @PetelloVillagrán, y que tengan un espléndido día. Gracias, es Pedro Tello, 7 ya con 58 minutos.